Muy bien, hermanos y amigos, como ya se había anunciado, esta mañana iniciaremos una nueva serie de escuela dominical y va a girar en torno a la ley moral de Dios, o dicho de otra manera, en torno a los 10 mandamientos. Este es un tema de vital importancia para la vida de la iglesia y por extensión para la vida de todos los creyentes, individualmente hablando, pero tristemente es a la vez un tema bastante mal interpretado. Entonces, lo primero que quiero hablar va a ser una clase introductoria, pero vamos a estar viendo algunos aspectos básicos o algunas generalidades que van a sentar la base juntamente con otras lecciones siguientes. No vamos a entrar de lleno al primer mandamiento, sino que probablemente nos lleve unas 5 clases antes de entrar a ver el primer mandamiento, porque es necesario ver asuntos generales, aspectos básicos y necesarios para tener también una correcta interpretación de los 10 mandamientos. Alguien ha dicho que después de la doctrina de Cristo, el tema o la doctrina de la ley es la segunda doctrina en mayor importancia en la Escritura. Y esto es algo cierto, porque si nosotros no entendemos el papel que juega la ley dentro del plan salvífico de Dios, vamos a tener grandes problemas. La iglesia, por ejemplo, en su predicación, el cristiano individualmente en su proceso de santificación y en muchas otras áreas de la vida cristiana. Y aunque a la luz de la Biblia es un tema bastante claro, el de la ley, su propósito, su función, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es lamentable que en nuestra época haya tanta confusión respecto a esto. Y hay tanta confusión porque no hay un estudio serio de la palabra de Dios. Y la mayoría de ustedes quizás salieron de iglesias no sanas, como fue en el caso mío, donde se solía confundir, por ejemplo, la ley con el evangelio, o al revés, el evangelio con la ley. Y eso tiene errores catastróficos para la iglesia. Nosotros debemos entender que la ley es una cosa y el evangelio es otra cosa. Pero a pesar de que son distintos, son complementarios el uno al otro. Son en un sentido inseparables. Algunos han llegado a pretender que en el Antiguo Testamento o en el tiempo del pacto de obras de la ley no existía evangelio. Y por lo tanto asumen que en la época del Antiguo Testamento los que creían en Dios eran salvos debido a la obediencia que tenían hacia los mandamientos, hacia lo que Dios ordenaba. Y eso es un error bastante serio, porque eso ataca directamente la naturaleza de Dios, de un Dios que es inmutable y además de un Dios que es sabio, que aunque la revelación fue de un carácter progresivo, sin embargo, la salvación desde el Antiguo Testamento ha sido por fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, citando a uno de los profetas. La salvación es por fe. Ahora, estos entendimientos incorrectos del tema de la ley de Dios surgen, como les decía, por un estudio no serio de la Escritura, porque hay ciertos textos en la Biblia que podrían prestarse para ese tipo de interpretación. Por ejemplo, nosotros recientemente memorizamos Romanos 6:14, donde dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es comúnmente uno de los textos que utilizan quienes han tomado esta postura de que la ley es una cosa completamente distinta o contrapuesta al evangelio, y entonces ellos dicen: los cristianos del Nuevo Testamento no tenemos ningún vínculo con la ley de Dios. Ya esa ley pasó, eso fue dado únicamente al pueblo de Israel y ya no tiene ninguna función para el creyente en el Nuevo Testamento. Eso es lo que ellos aducen por un texto como ese o otros textos, por ejemplo en la epístola de Pablo a los Gálatas, donde Pablo dice que la salvación es solamente por la fe y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona, ningún ser humano va a ser justificado. Pero nosotros debemos entender los contextos en los que Pablo está escribiendo. Recientemente vimos
tuvimos el estudio de la epístola de Santiago y Santiago fue claro hablándole a los creyentes del Nuevo Testamento que el que transgredía un solo mandamiento de la ley de Dios era culpable de absolutamente todos, y Santiago entonces manifiesta que la ley de Dios tiene vinculación para el cristiano del Nuevo Testamento. Pero ellos, los que interpretan una contraposición o una oposición completa entre la ley y el evangelio, no toman en cuenta estos textos y simplemente dicen, ya no hay ley, ahora muchos dicen, es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor, como dice la Escritura. El problema que ellos tienen es que no pueden definir cuál es esa ley del amor. ¿Cómo definimos el amor a la luz de la Escritura? ¿Es un concepto abstracto? ¿Es un concepto subjetivo? ¿Quién tiene entonces que manifestar cuál es esa ley del amor? Y la Escritura testifica cuál es la ley del amor: guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, dice el apóstol Juan en su primera epístola. Pero eso lo veremos más a profundidad en las siguientes lecciones, probablemente en la tercera lección de esta serie. Pero es necesario que nosotros, entonces, hermanos y amigos, tengamos en cuenta la necesidad de interpretar correctamente la función de la ley, el papel de la ley y el rol que tiene la ley en la época del Nuevo Testamento, o como se dice comúnmente, en la dispensación de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunos problemas en los que ha caído la iglesia o los creyentes por un mal entendimiento de la ley? Uno de esos problemas es justamente el que constantemente ataca el apóstol Pablo en las epístolas del Nuevo Testamento, es el legalismo. Todos ustedes han oído hablar de legalismo, vimos la escuela dominical con el pastor Adrián acerca del legalismo y vean cómo esto se relaciona. De hecho, muchas herejías, como por ejemplo el gnosticismo, el marcionismo, tenían ya tintes de antinomianismo, que es otra herejía también por una mala interpretación de la ley. Pero el legalismo en su concepto más básico es pensar que la salvación es por obras. Era el concepto judaico de los fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo y en los tiempos de los apóstoles, y por eso Pablo ataca el pensamiento de que la salvación puede darse por las obras de la ley. Pero Pablo en ningún momento cancela la ley. Más bien, en Romanos 3:31 él dice, ¿qué pues? ¿Por la fe invalidaremos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Entonces debemos entender los contextos en los cuales están escritos valga la redundancia, los escritos del Nuevo Testamento. Comúnmente también pasa con Colosenses 2:16-17, donde dice, nadie os juzgue en comidas o en días de fiesta o en días de reposo. Y entonces algunos dicen, bueno, ya, por ejemplo, el mandamiento del día de reposo ya no tiene que guardarse, porque Pablo está diciéndole a los colosenses que nadie los juzgue en esto. Pero eso es una mala interpretación por no entender el contexto que Pablo está atacando. Pablo no está atacando el día de reposo, de hecho dice días de reposo. Eran otros días, parte del Sabbat que los judíos tenían en conmemoración de eso, y era parte de la ley ceremonial de ellos. Y la ley ceremonial, como lo vamos a ver en esta mañana, cayó en desuso o caducó, por decirlo de alguna manera. Entonces, uno de los problemas de una mala interpretación de la doctrina de la ley es poder caer en el legalismo, una herejía como lo vimos. El otro problema que les dije anteriormente es el antinomianismo. Anti significa en contra de, y nomo o nomos es ley, significa en contra de la ley. Ese es el concepto que predomina en la hermenéutica dispensacional o en el entendimiento de que Dios tiene dos pactos distintos y con dos pueblos distintos, y entonces ellos son los que dicen que hay una serie de dispensaciones. Entre esas serie de dispensaciones está el tiempo de la ley o la dispensación de la ley, y entonces en esa época los creyentes eran salvos por las obras de la ley, pero cuando vino Cristo, cuando vino el Evangelio, entonces ahora son salvos por la fe. Entonces hacen, como les dije al principio, un Dios que es mutable, pero la Biblia nos enseña un Dios que es inmutable. Entonces, al día de hoy también nosotros vemos
podría decir, trazas del antinomianismo, incluso entre aquellos que dicen que profesan la fe reformada. Una de esas maneras de interpretación es la teología del nuevo pacto, no la teología del pacto, la teología del nuevo pacto. La confesión que nosotros usamos, la confesión bautista de 1689, trata sobre la teología del pacto, que fue la interpretación consistente con la escritura desde la época de los reformadores y los puritanos. Pero hoy en día está la tendencia a la teología del nuevo pacto, que ellos toman cosas del dispensacionalismo, cosas de la teología del pacto y las mezclan. Y entonces muchos llegan a decir, el mandamiento que no se repite explícitamente en el Nuevo Testamento cayó en desuso, fue desechado. Y tristemente, ¿cuál creen ustedes que es el mandamiento más atacado? ¿Alguien sabe? El cuarto mandamiento, el día de reposo. Y ellos dicen, entonces, como no se repite explícitamente, ya no hay que guardar el día de reposo. Entonces, son trazas del antinomianismo. O sea, ellos no van y dicen, ya la ley no tiene ningún vínculo, pero ellos establecen la ley de Cristo, la ley del amor, sin definirla completamente, y entonces excluyen ciertas cosas de la ley de Dios en su sentido, en su aspecto moral, y llegan a esta conclusión entonces de que hay ciertas leyes que ya el creyente no está en la obligación de guardar, y en un sentido eso es cierto, como lo vamos a ver en un momento. Ahora, hay otro problema que es el neonomismo. Ese quizás es poco conocido. El neonomismo no parte propiamente del entendimiento incorrecto de la ley, pero sí de la interpretación incorrecta entre la relación de la ley y el evangelio. El neonomismo lo que hace es una mezcla entre el antinomianismo y el legalismo. Ustedes se sorprenderán quienes han leído quizás a los puritanos. Hay uno muy famoso por un libro llamado El Pastor Renovado o El Pastor Reformado, Richard Baxter. Él fue un neonomiano, él cayó en el neonomismo. Y vean cómo, por eso era necesario también entender las herejías de la iglesia, porque muchas doctrinas se desviaron por caer en extremos. Y sucedió que en aquel entonces Richard Baxter, con tal de atacar el antinomianismo que reinaba en aquel entonces, él comenzó a escribir tratados acerca de la justificación que se apartaron del entendimiento ortodoxo, el entendimiento reformado. Y al final de cuentas, su doctrina de la justificación es más similar a la doctrina de la justificación de la Iglesia Católica Romana que de la misma doctrina de la justificación de la teología reformada, que nosotros consideramos que es más consistente con la Escritura. Entonces, el neonomismo lo que dice es esto: ya no, el creyente no es que está fuera de ninguna ley, sino que el evangelio es una nueva ley. Entonces no hace la distinción correcta en que el evangelio realmente no es una ley. Y cuando hacen eso tienen un entendimiento de una justificación inherente a la persona, similar a Roma, y no adjudicada por Cristo. Entonces, al final de cuentas, según la explicación, por ejemplo, de este puritano Richard Baxter, él decía que en un sentido, el creyente que ahora está por esta nueva ley, que es el evangelio, con demandas un poco menores que las del antiguo pacto, entonces tiene que mantenerse en esa obediencia para la justificación final. Y por eso muchos estudiosos sobre el tema han llegado hasta cuestionarse si Richard Baxter era un verdadero cristiano. Hay mucha controversia con eso, yo no voy a entrar en esos detalles, pero lo que quiero mostrar es la necesidad de interpretar correctamente la ley, porque va a traer grandes problemas a la vida de la iglesia y a la vida del cristiano si no se interpreta correctamente. Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener claro acerca de la ley es que la ley no tiene ningún poder salvífico. Tal vez alguien quiera ayudarme leyendo Hechos 13:39 en voz alta. Es claro, la escritura es clara, la ley no puede traer justificación por una razón. Un versículo de los que también memorizamos ya en este año es:
ciertamente no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Por eso nosotros necesitamos conocer la Escritura. Pero eso está desde el Antiguo Testamento. Salmo 143:2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y es similar al versículo de memorización que recién vimos, Salmo 133. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Gálatas 2:16, ¿alguien quisiera leerlo? Entonces, nosotros vamos comprendiendo un poco más por qué algunos erróneamente llegan a suponer que ya el creyente no está obligado a la ley. Nosotros vemos estos textos que son claros, sumamente claros, no hay mucho que interpretar. La ley no va a traer justificación a nadie. Y ese entendimiento justificador de la ley de los fariseos, de los judíos, fue el que Pablo atacó. Y una pregunta que se hace en el libro de Gálatas es válida entonces, que el mismo Pablo la responde. En Gálatas 3:16 dice el apóstol Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no justifica a nadie, ¿para qué sirve la ley? Y dice el apóstol Pablo: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Y en el capítulo 4 de esa misma epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, versículo 3. Vamos a seguir leyendo en el versículo 23 del capítulo 3, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, este ayo era un tipo de esclavo tutor que tenía la tutoría de los niños y les enseñaba o tenían sus escuelas. Y lo que Pablo está diciendo, la ley nos está mostrando algo, nos está mostrando nuestra incapacidad. Y al mostrarnos nuestra incapacidad, no nos deja en la simple desesperación de que ya no hay salvación para nadie, sino que nos lleva a Cristo, nos impulsa como un tutor. Es de hecho la palabra pedagogo. Eso es lo que hace la ley correctamente entendida. Entonces, vamos a ver esto también, como les digo, en otras lecciones a mayor profundidad cuando veamos la relación ley y evangelio, y en la siguiente lección vamos a estar viendo los usos de la ley moral y vamos a volver a este mismo versículo. Pero debemos de tener claro eso, el hecho de que la ley no tenga poder salvífico no quiere decir que no tenga ninguna función todavía, que no siga en vigencia. Otra cosa que nosotros debemos de tener claro es que la ley es santa, justa y buena. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, 12 dice el apóstol Pablo: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y eso lo dice Pablo después de haber dicho en el versículo 7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Ahora venía conversando esto con el pastor Adrián en el carro. La argumentación del apóstol Pablo era tan enfática que él se adelanta de manera retórica. Él contesta una pregunta que sabía que podían estarse cuestionando sus oyentes. Entonces la ley es un pecado, nos lleva a la condenación, no sirve para nada, es pecaminosa. No, dice Pablo, en ninguna manera. Versículo 12: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y si algo es santo,
justo y bueno, ¿podría caer en desuso? ¿No? Una tercera cosa que nosotros debemos saber acerca de la ley es que la ley, aunque es una sola ley, es decir, Dios dio una sola ley al pueblo de Israel, no dio diferentes leyes, sino que dio una sola ley. Sin embargo, esta ley cuenta con tres características, dimensiones o aspectos. Algunos llaman las tres divisiones también de la ley, o la triple dimensión o el triple aspecto de la ley de Dios. Estos son el aspecto ceremonial, el aspecto civil y el aspecto moral. De hecho, nuestra misma confesión de fe habla acerca de estas divisiones o estas características de la ley. Veamos entonces el primer aspecto, la primera característica de la ley. En un proceso normal, nosotros tendríamos que ver primeramente los usos de la ley y después los aspectos de la ley, e incluso deberíamos iniciar por ver el aspecto moral, pero para efectos didácticos o de enseñanza, que tal vez sea más fácil para nosotros acaparar estos conceptos, he invertido el orden. Así que me disculpan por eso, pero es la manera que creo para la mayoría más fácil de entender y de captar. Entonces, el aspecto, les digo que es el aspecto moral, el que debía verse primero porque es el orden en el que está en la escritura. Cuando ustedes van a Éxodo, ven primeramente el aspecto moral, después el aspecto civil y posteriormente el aspecto ceremonial. Pero entonces, ¿cuál es el aspecto ceremonial de la ley? Este aspecto ceremonial es el que está relacionado con todos los ritos y ceremonias que Dios le dio al pueblo de Israel para su adoración. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, por ejemplo, nos dice que todas estas cosas eran sombra o figuras de lo que había de venir. Por ejemplo, en Hebreos 5, versículos del 1 al 7. Puede acompañarme a Hebreos 5, versículos del 1 al 7. Dice el escritor a los Hebreos: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El autor de los Hebreos nos está diciendo cómo el oficio sacerdotal estaba tipificando, representando a Cristo. Por eso ahí la palabra clave es: así tampoco Cristo. Él dice, en esta ley ceremonial, no cualquiera podía tomar este oficio para sí, sino al que Dios llamara. En este caso había sido Aarón, en el caso puntual que el autor de Hebreos está diciendo. Así, de esa misma manera que vio el pueblo de Israel, así tampoco Cristo se erigió él a sí mismo, sino que dice que el Padre fue el que le determinó para esta función sacerdotal. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay un contraste entre el tabernáculo del Antiguo Testamento que tipificaba a Cristo mismo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios,
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay más versículos que ustedes pueden ver allí, pero necesito avanzar con la lección. Entonces, el punto es claro. Ustedes van a leer la epístola a los Hebreos y se dan cuenta cómo todas esas leyes, por ejemplo, en el tabernáculo se exigía que las cortinas fueran color carmesí, tipificaban la sangre de Cristo. Entonces, todo eso era sombra de lo que había de venir. Y estas leyes ceremoniales cayeron en desuso o caducaron justamente por lo que la Biblia nos presenta, que eran simplemente figura y sombra de las que son celestiales, es decir, Cristo. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, ya no estamos obligados a la ley ceremonial? Porque Cristo ya vino. El Cordero de Dios fue crucificado y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice la epístola a los Hebreos. Entonces, desde luego, ese aspecto, esa dimensión, esa característica de la ley de Dios, el aspecto ceremonial, ha caído en desuso, porque Cristo vino a cumplir todas estas cosas. El otro aspecto de la ley de Dios es el aspecto civil. Y este aspecto civil está relacionado con lo que era la nación de Israel. Es decir, Israel era una nación teocrática, era gobernada por Dios mismo. Y estas leyes civiles tenían el propósito de mostrarle al pueblo justicia y equidad. Son las leyes que nosotros vemos que están allí en la escritura. Por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. Es una ley civil. Por ejemplo, una ley civil es en Deuteronomio 22:8, no está ahí, pero Deuteronomio 22:8 dice que cuando alguien iba a construir una casa nueva, debía hacerle un pretil en el terrado. Ahora, ¿nosotros estamos en la obligación de cumplir eso? No, porque en el momento en que Israel dejó de ser nación, como estaba así mismo testificado en la Escritura, estas leyes en su aspecto, digamos que literal o contextual, por decirlo de alguna manera, pasaron. Sin embargo, no quiere decir que las leyes civiles no tengan ninguna aplicación. ¿Por qué? Siguiendo el ejemplo de la casa nueva con el pretil. Estas leyes civiles realmente se puede decir que eran una explicación de la ley moral o de los 10 mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de Dios es: no matarás. Entonces, ¿cómo cumplimos nosotros en nuestro tiempo, por ejemplo, ese tipo de ley civil donde dice que si hace casa nueva, tiene que ponerle un pretil en el terrado? Bueno, nosotros tenemos la obligación de velar que en nuestras casas no hayan peligros para la vida de los nuestros. Por ejemplo, hay un cable allí pelado en la casa. Estaríamos fallando a una ley del Señor si no hacemos lo necesario y lo justo para no poner en riesgo la vida de nuestra familia, no es para la vida de las demás personas. Entonces, ya nosotros no tenemos que cumplir literalmente hacer una casa con pretil. Probablemente la mayoría ni siquiera tienen una casa de 2 pisos. Pero el principio que está allí en la Escritura sigue vigente al día de hoy. Ahora, hay otra postura respecto a esto, que es el reconstruccionismo cristiano, que generalmente está asociado a una tendencia postmilenial en la que ellos sugieren que la ley de Dios tiene que ser vigente absolutamente en el Estado. Nosotros no entendemos la Escritura de esa manera, pero sí entendemos que los principios de equidad están allí dispuestos para nosotros. De hecho, sería una gran cosa que los gobiernos de nuestra época
adapten estas leyes civiles del Señor para fundamentar la constitución o las leyes, la legislación de un país. Algunos países iniciaron así. Al día de hoy, la decadencia moral es lo que ha provocado que esto ya no sea así. Hermano Cristian. La circuncisión es una ley ceremonial. Apuntaba a la circuncisión del corazón. Muchas gracias, muy buena pregunta. Entonces, ya nosotros no cumplimos con la circuncisión, porque era un aspecto ceremonial. Muy bien, entonces el aspecto civil básicamente era una explicación para el contexto del pueblo de Israel, el cual se dio esta ley, de poder aplicar la ley moral de Dios. Por ejemplo, en Hechos 6, versículos del 13 al 14, nosotros leemos lo siguiente. Seis, 13, 14. Y pusieron testigos falsos que decían, hablando acerca de Esteban, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. En el momento en que Israel fue deshecho como nación con todas sus costumbres, ya los cristianos no tenemos la obligación de guardar estas leyes en su sentido literal, pero como les digo, sí en su sentido de equidad o en sus principios. Ahora vaya conmigo, por ejemplo, a Deuteronomio 25:4 para que veamos una aplicación bíblica, apostólica, de cómo estas leyes civiles, aunque cayeron en un desuso, sus principios de equidad allí están. Deuteronomio 25, versículo 4. Esta ley civil dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Ya nosotros no estamos obligados a una obediencia literal a esto, ¿cierto? Pero vean cómo Pablo toma esta ley y la explica en su principio, en su sentido espiritual, por ejemplo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Primera de Timoteo 5, 18. Bueno, voy a leer desde el 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En la primera epístola a los Corintios, Pablo vuelve a citar esto, o lo citó más bien antes que a Timoteo, y él dice, ¿lo dice la Escritura por los bueyes? Ah, no, pero Pablo, es que eso era un mandamiento únicamente civil, ya eso no tiene ningún uso. Es cierto, explícitamente no estamos obligados para eso, pero en sus principios, como les decía, lo vemos en la Escritura, se aplican y debemos aplicarlo al día de hoy. De hecho, una de las maneras en la que Dios nos habla a su pueblo es a través de principios, nos habla a través de preceptos o mandamientos, nos habla a través también de principios y de ejemplos normativos, como es el caso del ejemplo de la Iglesia Apostólica, para citar algo. Entonces, nosotros vemos que aunque caducaron en el sentido literal, sus principios debemos obedecerlos. Vamos ahora al aspecto moral. Entonces, el tercer aspecto de esta ley de Dios es el aspecto moral, y justamente este aspecto es el que sigue obligando a todas las criaturas. Y oigan bien, a todas las criaturas, no únicamente a los cristianos, es a todas las criaturas. Estas son leyes de carácter permanente que revelan el carácter de Dios mismo. Y el propósito de estas leyes morales es diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Según quién? Según Dios. Ahora, la esencia de las leyes morales nosotros la encontramos en los 10 mandamientos. Aunque es curioso, un dato curioso para que sea de conocimiento general, la forma quizás más apropiada para referirse no a los 10 mandamientos, sino las 10 palabras. Así se traduce realmente
en la escritura, las 10 palabras, pero está muy bien que utilicemos los 10 mandamientos. Y cuando nosotros vayamos a entrar, o antes de entrar a ver cada uno de los mandamientos, vamos a tener una clase en la que vamos a ver las claves para interpretar los 10 mandamientos. Entre esas claves, una es que nosotros debemos entender que los 10 mandamientos son solo una parte de una gran cantidad de pecados que están contemplados dentro de uno de esos mandamientos. Es decir, eso es simplemente la esencia o un resumen. Y por eso, les decía anteriormente, Dios mismo dio a Israel los 10 mandamientos y posteriormente dio leyes civiles para explicarle al pueblo cómo llevar a cabo en su contexto, en su época, el cumplimiento de estos 10 mandamientos. Por ejemplo, alguien que es un alcohólico, ¿qué mandamiento estaría transgrediendo? ¿Qué mandamiento transgrediría el alcohólico? ¿Cuál? El primer mandamiento. Podría ser, pero hay uno todavía más claro. No matarás, ¿correcto? Porque se está intoxicando y está destruyendo su propio cuerpo. Y eso es uno de los pecados que está contemplado dentro del no matarás. Y por eso nosotros debemos tener tan claro el concepto de la ley de Dios y una interpretación correcta de los 10 mandamientos para nuestra santificación. Entonces, estos 10 mandamientos, que es el resumen de la ley moral, reflejan el carácter de Dios. Y nosotros sabemos que Dios es infinito, que Dios es inmutable y que Dios es santo. Y si estos 10 mandamientos son el resumen del carácter de Dios, ¿habrán caducado? ¿Habrán perdido su vigencia? ¿Habrán perdido su valor? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que más bien ahora por la fe los confirmamos. Como dijo alguien, nosotros no somos salvos por obedecer la ley, sino que somos salvos para obedecer la ley. Y son dos cosas completamente distintas. Y vean que además la Biblia diferencia este aspecto por encima de los demás. En Deuteronomio 5:22, después de que se narra cuando Dios mismo, y eso no se dice de ninguna de los otros aspectos de la ley que Dios dio al pueblo, el aspecto civil y el ceremonial fueron dados por Moisés, pero respecto a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos, fue Dios mismo de manera directa quien los escribió. Deuteronomio 5:22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y las escribió, ¿quién las escribió? Dios, en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ni la ley civil ni la ley ceremonial fueron escritas, como dice otro texto, con el dedo de Dios. Únicamente los 10 mandamientos testifica la Escritura que fueron escritos por Dios mismo, dándole un énfasis especial a este aspecto de la ley de Dios. Y de hecho, ustedes saben que algo que contenía el arca del pacto del pueblo de Israel, ¿qué era? Los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Había allí una copia de las tablas de la ley. Y dice que fue escrita en piedra. Pero en el nuevo pacto nos dice que Dios mismo las escribe en el corazón de su pueblo. Entonces, claramente hay una superioridad de la ley moral con respecto a las leyes civiles y ceremoniales. Otro ejemplo que nosotros podemos pensar en la Escritura, cuando se narra el caso de David, que tuvo hambre con sus oficiales y comieron del pan de la proposición que solo era dado a los servidores, a los sacerdotes de allí. ¿Por qué? Porque la ley moral contemplada dentro del no matarás, estaban sumamente hambrientos, estaba por encima, al preservar la vida, estaba por encima de la ley ceremonial. Ahora,
en la escritura, o por ejemplo también la Biblia dice que holocaustos y ofrendas no te agradaron, y eso lo dice del Antiguo Testamento. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y ofrendas y no que en la obediencia? Por ejemplo, Samuel a Saúl. Pero en aquel tiempo estaban las leyes ceremoniales. Ahora, no está diciendo que no tenían un propósito para el pueblo de Israel, pero la ley moral tenía una superioridad con respecto a eso. Y en el Antiguo Testamento, nosotros a veces encontramos ley moral ligada o unida a ley ceremonial, por ejemplo. Nosotros sabemos que el cuarto mandamiento es una ley moral de Dios, está contemplada dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Pero si nosotros vamos a Éxodo 31, versículo 12 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿De qué está hablando? Del día de reposo. Ciertamente está hablando del día de reposo, pero el propósito fundamental no es hablar del mandamiento que ya fue dado de manera moral al pueblo. Está entrelazándolo con una ley ceremonial. Es un sello, la señal del pacto que Dios dio a los hijos de Israel. Y nosotros debemos entonces comenzar a distinguir bien estos contextos en los que las leyes del Señor están allí. Y por eso es que a muchos que no distinguen esto dicen: bueno, es que el día de reposo era una ley ceremonial. Pero no, el día de reposo no era una ley ceremonial. Conllevaba, cierto, un aspecto ceremonial aquí que nosotros vemos en Éxodo 31, pero es un aspecto moral y está contenido dentro de los 10 mandamientos de Dios. Y nosotros debemos, como les digo, hermanos, debemos constantemente estar entendiendo de mejor manera la ley de Dios, porque va a ser de gran bendición para nuestra vida. Ahora, teniendo esto, debemos hablar de la vigencia de la ley. Ya vimos que el aspecto ceremonial, el aspecto civil, ha caducado. El ceremonial caducó con la manifestación gloriosa de Cristo y el aspecto civil con la destrucción de Israel como nación. Pero entonces, viendo que el aspecto moral o los 10 mandamientos siguen vigentes, nosotros debemos ir a la Escritura para confirmar esto, porque esto no es simplemente de que alguien dice: bueno, estos no van a pasar, los vamos a seguir obedeciendo. No, ¿qué dice la Escritura respecto a eso? Lo primero que se pierde de vista entre aquellos que consideran que ya el cristiano no tiene ningún vínculo con la ley es que hacen de la relación entre Dios y los hombres únicamente la relación entre Dios redentor y criatura redimida, y aún así no da para quitar la ley. Pero lo primero que nosotros debemos contemplar es la relación Dios creador con las criaturas. En el mismo momento en que la Biblia nos dice que Dios es el creador, en ese mismo momento ya nosotros tenemos una legislación, porque Dios como creador es soberano y es dueño de todo, y Él es el único que tiene la autoridad. No hay ninguna excepción para la obediencia a la ley moral de Dios. Vean lo que dice un erudito, Ernest Kevan. Detrás de la ley tenemos, pues, al legislador. La ley es ley solo en la medida en que Dios es Dios. Y tal es la conexión entre la ley de Dios y su majestad personal que, incluso si no existiera ley revelada, el solo hecho de conocer al mismo Dios ya obligaría al hombre a tener en cuenta sus exigencias. Y eso es una gran verdad. Si Dios es creador,
Dios también es legislador. Y entonces, recapitulando, decimos que la ley está vigente la ley moral por cuanto es la manifestación del carácter de Dios. Y la misma Escritura, el mismo Señor Jesucristo ha dicho que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas. Alguien se cuestionaba, o más bien se sorprendía, ¿cómo podían haber todavía personas que dijeran que ya no tenemos ningún vínculo con la ley cuando hay un texto tan claro como este en la Escritura? Y es verdad. Pero entonces nosotros vemos que el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley. Vean cómo lo dice nuestra confesión. Dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Acompáñeme a Mateo 5:17 para que vea cómo el Señor Jesucristo no abroga esta ley, sino que más bien la refuerza. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y vean lo que dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo en ningún momento abrogó la ley de Dios, sino que más bien, como lo menciona nuestra confesión, la refuerza. Y algunos dicen, es que Cristo es el cumplimiento de la ley, ya no hay ley. Sí, Cristo es el cumplimiento de la ley, porque Cristo nos justifica, cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Pero en el nuevo pacto, nosotros somos enviados o somos comisionados y dotados de poder espiritual para cumplir esta ley. Eso es lo que nosotros vemos en Jeremías 31:33. Dice el profeta, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál ley? La ley moral, contenida o resumida en los 10 mandamientos. Esa es la ley que en el nuevo pacto se promete sellar en el corazón de todos los creyentes. Y por eso les decía que somos salvos no por las obras de la ley, sino que somos salvados para obedecer la ley. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, quiero dar una definición más apropiada para la ley moral, ya entendiendo que los 10 mandamientos en un sentido son la esencia de la ley moral de Dios, el resumen. Y he tomado esta pregunta, ¿qué es la ley moral del Catecismo Mayor de Westminster? La pregunta número 93 dice, ¿qué es la ley moral? Es la declaración de la voluntad de Dios a la humanidad, dirigiendo y obligando a cada uno a una conformidad y obediencia personal, perfecta y perpetua a ella, en el marco y disposición de todo el hombre, cuerpo y alma, y en el cumplimiento de todos los deberes de santidad y justicia que se debe a Dios y al hombre, prometiendo vida a quienes la cumplen y amenazando de muerte a los que la violan. La ley moral decía, o la ley del Señor, haz esto y vivirás, ¿cierto? Pero yo les dije que la ley no tiene poder para vivificar. No tiene poder para vivificar porque no hay ningún hombre que pueda cumplir perfectamente la ley de Dios. Y noten cómo esta pregunta abarca temas muy puntuales. Por ejemplo, la ley
a toda la humanidad. La obediencia tiene que ser en el marco del cuerpo y del alma. ¿Cómo lo interpretaron los fariseos? Una obediencia externa. Por ejemplo, en el día de reposo no se podía hacer nada. Criticaban a Jesús porque sanaban el día de reposo. Pero el mandamiento dice preservar la vida. Y eso es algo que estaba por encima de esas rigurosas leyes que los fariseos mismos impusieron al pueblo, porque estaban tratando de dar una obediencia simplemente literal o externa, pero no en alma, no en espíritu. No estaban comprendiendo la realidad espiritual que encierra la ley de Dios. Y esta ley amenaza de muerte a los que la violan. Ahora, una pregunta importante, ya vamos cerrando, hermanos y amigos. Una pregunta importante. ¿Cuándo fue revelada la ley moral de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento el Señor reveló la ley moral? No le escucho. Con Moisés. Desde la creación con Adán. Moisés lo que hizo fue traer, o Dios le dio a Moisés la ley escrita, o lo que se llama comúnmente como una revelación especial. Pero desde el momento en que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, escribió la ley en su corazón. Y todo eso también es un tema que tiene sus debates, y la ley se denomina generalmente ley primaria o ley de la naturaleza o natural. Es la misma que los 10 mandamientos. Si ustedes estudian sobre esto, se van a dar cuenta de que es la misma, en esencia es la misma. Porque Dios, al crear al hombre, imagen y semejanza, le dotó de esta ley natural o esta ley primaria. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando el hombre cayó? Él ya tenía la ley en su corazón, pero Dios le reveló una ley especial, que fue: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando el hombre cayó? La imagen de Dios, ¿cómo quedó? Distorsionada. Pero no se fue del todo la imagen de Dios en el hombre. Y por eso es que ustedes ven, si alguien hace alguna atrocidad, por ejemplo, supongamos que en nuestra comunidad alguien llegó y violó a un niño, mató a alguien, y salen todas las personas bravas deseando azotarlo, ¿verdad? Y tomar la justicia en sus propias manos. ¿Por qué? Porque hay todavía una imagen de la ley moral de Dios, y la ley moral de Dios requería que el que transgredía su ley, ¿qué era? Muerte. Amenazaba de muerte. Y entonces nosotros vemos cotidianamente como esa ley, aunque está distorsionada en el hombre, aún sigue allí. Y cuando Dios en el nuevo pacto promete que va a escribir esas leyes en el corazón, algunos dicen: pero entonces, ¿qué idea tiene? Porque no están viendo nada novedoso según ellos. Y si ya la escribió, ¿qué idea tiene? No, la sella para el cumplimiento, para volver a traer la imagen de Él al hombre, a recrearla. Y esta misma ley que estuvo en el corazón de los hombres, aún después de la caída, siguió siendo una ley que obligaba a todo hombre a ello. De hecho, si ustedes, les recomiendo que vean el párrafo 2 del capítulo 19 de nuestra confesión, cuando habla acerca de la ley de Dios. Y ustedes van a ver allí que antes de que Moisés entregara la ley que Dios le dio al pueblo, desde el Génesis, incluso en el libro de Éxodo, antes del capítulo 20 que él da la ley, ya estos mandamientos estaban en funcionamiento. Ya se sabía que robar era pecado, ya se sabía que mentir era pecado, ya se sabía que matar era pecado. ¿Por qué? No había una ley especial revelada. Pero el hombre ya traía esa imagen misma en su corazón. ¿Y dirá la Biblia eso? ¿O es algo que yo me estoy inventando? Vaya conmigo a Romanos 2. Y vamos a leer versículos del 12 al 15. Romanos 2, versículos del 12 al 15 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son solo los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La ley, dice versículo 15, escrita en sus corazones. Esto no es un invento teológico, es la misma Biblia la que manifiesta que esta ley moral fue dada en cuanto el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y por eso algunos se preguntan, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca oyeron de Jesucristo? Bueno, solo Jesucristo y salvación. Y es así. Y la justicia de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí nosotros vemos una manifestación de la gracia de Dios para con nosotros, que en nuestro tiempo se nos ha concedido venir a esta ley, conocerla, pero esta ley amenaza de muerte al que no la cumple. Y si usted se ha visto como alguien que no está obedeciendo la ley de Dios, lo primero que la Biblia testifica es que usted no es cristiano si practica el pecado. Pero también Dios le muestra su gracia en esto. Usted tiene un único Salvador, que es Cristo, el fin o el cumplimiento de la ley. Y he colocado una pregunta ahí simplemente para reflexionar. ¿Ves la ley de Dios como una gran bendición y te deleita cumplir su voluntad? ¿O la ley es para ti como un gran obstáculo que te impide hacer lo que realmente deseas? La respuesta que tengas te mostrará la verdadera condición espiritual en la que te encuentras. Entonces, mis hermanos y amigos, les ruego que estemos orando por esta nueva serie acerca de la ley de Dios y que el Señor nos siga concediendo mayor entendimiento de esta doctrina para el aprovechamiento de nuestra santificación y para que el Señor quiera también, a través de la predicación de la ley, llevar a Cristo a aquellos que aún están en su sueño de muerte. Oremos.